Se me chipoteó, perdón. Vamos a explicar, bueno, ¿cuántos libros tiene la Biblia católica? ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia católica? Porque por ahí caen en manos algunos libros, algunas Biblias que no son católicas. De nuevo por acá, se me cortó recién, no sé qué hice. Hola Javier, ¿cómo va? Vamos a iniciar, ¿sí? Siempre renegando con esto. Esperamos un ratito más, entonces se conectan los que estaban, ¿sí? Hola Lucas, de nuevo, Lucas Méndez. Tema 19, vamos a tratar lo que es la Sagrada Escritura. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Comenta cuántos libros tiene la Biblia católica. Si no lo responden en 3 minutos, muy bien, espectacular, genial. Javier Reposete dice 73 libros, así que vamos a iniciar así nomás, de una, ¿sí? Lo voy a repetir todo esto. ¿Por qué voy a repetir lo que ya di en estos 5 minutos? Porque este video después se sube a un canal de YouTube, ¿sí? Lucrecia Juárez, le saludamos a Omar Albrecht, Lucas Méndez, hola Tati, colonista soy, Zabalé. Hoy en día vamos a conversar de esto. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Qué diferencia hay entre la Biblia católica y la protestante? No es solamente un libro, sino una colección de libros, una biblioteca. Por lo que se dice Biblia, los libros están en plural. Biblia es los libros, son libros inspirados. Toda Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales son bastante extensos, como el profeta Isaías, y otros más acotaditos, más cortitos, como el profeta Abdías. Capaz que no lo conoces, pero tiene un libro que se llama Abdías, un libro sagrado en el Antiguo Testamento, que es cortito. Tiene 73 libros repartidos. Como dijo Javier Riposati, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero la Biblia de los protestantes le faltan 6 libros. Estos 6 libros, por eso tienen 66 libros sagrados, ¿sí? Judith, Tobías, Primera y Segunda Macabeo, Sabiduría y Eclesiástico, y Baruch, ¿sí? 73, faltan 7 libritos, pero Primera y Segunda Macabeo se cuentan como uno, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia entre la Biblia católica y la protestante? Es muy complejo, pero hay que hacer un resumen histórico y teológico de lo que pasó. Primero vamos a explicar cómo se formó la colección de los libros sagrados del Antiguo Testamento dentro del pueblo judío, y después veremos cómo los cristianos aceptaron estos libros del Antiguo Testamento juntos con los libros del Nuevo Testamento para formar la Biblia completa. En la antigua comunidad judía de Palestina, en tiempo de Jesús, encontramos que en Palestina el pueblo judío solo aceptaba el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento era el mismo, ¿sí? Y todavía no se habían definido la lista completa de su libro sagrado. O sea, los judíos estaban en discusión qué libros eran sagrados y qué no. Estaba abierta según la posibilidad de agregar nuevos escritos de libros inspirados. Saludamos a Sil Boroto, a Sole González, que se unió de nuevo, Nelly Teresita, Omar Albrecht, a Alicia Climen, bueno, Eli Ortiz lo dije, bueno. Entonces estaban abiertos, pero hacía desde mucho tiempo, alrededor del año 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del Estado judío, estaba latente la preocupación de concretar oficialmente
la lista del libro sagrado. Bueno, se pusieron de acuerdo y se preguntaron ¿qué criterio tenemos que usar? ¿Qué criterio usaron los judíos para fijar los libros sagrados? Y los libros sagrados debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, asegurar la continuidad de esta fe al pueblo, asegurar esta continuidad de la fe, ¿sí? Había varios escritos que parecían dudosos en asuntos de fe, incluso francamente peligrosos, de manera que fueron excluidos de la lista oficial. Además, aceptaron solamente libros sagrados escritos originalmente en arameo. Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados por ser libros muy recientes de una parte del judío que estaba en Alejandría, que se llama Traducción de los 70, ¿sí? Los libros religiosos escritos en griego fueron rechazados porque decían que no era de origen judío, eran de judíos, ¿sí? Este último dato es muy importante porque de ahí viene el problema de la diferencia de los libros. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos que eran de verdadera inspiración y entraron en la colección o canon de la Sagrada Escritura. A esta lista oficial de libros inspirados se le dará con el tiempo el nombre de canon, libros canónicos. Canónico quiere decir en regla, ¿sí? Norma, que quiere decir que los libros canónicos reflejan una regla de vida, una norma de vida. Es como un GPS, la Biblia, para quienes creen en estos escritos. Todos los libros canónicos de la comunidad de Palestina eran libros originalmente escritos en hebreo y arameo. Los libros religiosos escritos en griego no entraron en el canon, pero recibieron el nombre de apócrifos, oculto, ¿sí? Libros apócrifos, que tenían doctrina dudosa y se los consideraban de origen oculto. Entonces, el primer siglo de nuestra era, hacia el año 90 de Cristo, la comunidad judía de Palestina había llegado a reconocer solamente 39 libros como inspirados oficialmente. Esta lista de los 39 era el llamado canon de Palestina o canon de Jerusalén. Pero había una comunidad judía en Alejandría que hablaba griego, estaba en Egipto, Alejandría. Era una colonia judía muy numerosa fuera de Palestina, que es a donde San José va con el niño, ¿se acuerdan? Que van para allá, para Egipto. Y contaba con alrededor de 100.000 personas israelitas. Los judíos en Egipto ya no entendían el hebreo, porque hacían tiempo que habían aceptado el griego como la lengua oficial del cercano oriente. En sus reuniones religiosas en su sinagoga se usaban una traducción de la Sagrada Escritura del hebreo al griego que se llamaba de los 70, porque hay una leyenda muy antigua que había 70 hombres que tradujeron por separado la Sagrada Escritura y en todo coincidieron. Mira, para que se pongan de acuerdo los traductores, es un verdadero milagro. Entre los años 250 y 150 antes de Jesús. La traducción griega de los 70 conservaba los 39 libros que tenía el canon de Palestina, el canon hebreo, más otros en griego, otros 7 en griego. Y así se formó el canon de Alejandría, que contiene una cantidad de 39 más 7, 46 libros. La comunidad judía de Palestina nunca vio con buen ojo esa traducción. Una traducción diferente a los hermanos alejandrinos. Rechazaban no solo a los alejandrinos, judíos alejandrinos, sino también a los escritos, ¿sí? A estos 7 libros
porque estaban escritos en griego, decían, y que eran agregados. Era una realidad que al tiempo del nacimiento del cristianismo había dos grandes centros religiosos en el judaísmo: el de Jerusalén, en Palestina, y el otro en Alejandría. En ambos lugares tenían autorizados los libros del Antiguo Testamento, de Jerusalén 39, hebreo y arameo, y en Alejandría los 46. Los primeros cristianos utilizaban las dos, la de 39 o la de 46. Los primeros cristianos y los libros sagrados del Antiguo Testamento. El cristianismo nació como un movimiento religioso dentro del pueblo judío. Recuerden que Jesús era judío y no rechazaba los libros sagrados de su pueblo. Además, los primeros cristianos habían oído decir a Jesús que él no había venido para suprimir el Antiguo Testamento, sino completarlo. Mateo 5, eso lo van a encontrar, Mateo 5:17. Yo le vine a dar cumplimiento, ¿sí? Por eso los cristianos reconocieron también como los libros inspirados, los del Antiguo Testamento, lo que usaban los judíos ahí en Palestina. Pero se vieron en dificultades. ¿Debían usar el canon breve de los 39 libros o el canon largo de los 46 libros? De hecho, por causa de la persecución contra los cristianos, el cristianismo se extendió prioritariamente fuera de Palestina, por el mundo griego y romano. Al menos en su redacción definitiva, cuando en los libros del Nuevo Testamento se citaban los textos del Antiguo Testamento más de 300 veces. Naturalmente se citaban en griego, según el canon largo de Alejandría. ¿Cuál eran los que utilizaban? Ya empezaban a utilizar el de 46 libros. Era lo más lógico, por lo tanto, los primeros libros cristianos tomarán de este canon griego de Alejandría que los mismos destinatarios a quienes debían llevar la palabra de Dios a todos los que hablaban griego. Por lo tanto, el cristianismo aceptó el comienzo, la versión griega con los 46 libros. La reacción de los judíos contra los cristianos. Los judíos consideraron a los cristianos como herejes del judaísmo. No les gustó para nada que los cristianos usaran los libros del Antiguo Testamento y, para peor, que indicaban las profecías del Antiguo Testamento para justificar su fe de Jesús de Nazaret. No les gustaba para nada. Además, los cristianos comenzaron a escribir nuevos libros sagrados en el Nuevo Testamento. Todo esto fue un motivo para los judíos que resolvieron definitivamente cerrar el canon con su libro sagrado, y en reacción contra los cristianos que usaban el canon largo de Alejandría con sus 46 libros del Antiguo Testamento, todos los judíos optaron el canon breve con 39 libros. Y los 7 libros griegos del canon de Alejandría fueron declarados apócrifos y no inspirados. Esta fue la decisión que tomaron los responsables del judaísmo hacia el año 90 después de Cristo y proclamaron oficialmente los libros sagrados. Los cristianos, por su parte, sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, siguieron con la costumbre de usar los 46 libros inspirados del Antiguo Testamento. Y de vez en cuando algunas voces discordantes dentro de la iglesia querían imponer el canon oficial de los judíos de 39. Por varios concilios dentro de la iglesia católica se definieron los 46 libros del Antiguo Testamento son realmente inspirados y sagrados. Pero en 1517 Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. Era un monje agustino que se separa de la Iglesia Católica. Y entre los muchos cambios que introdujo para formar su nueva iglesia, tuvo que tomar el canon breve
de los judíos de Palestina, que tenían solamente 39 libros para el Antiguo Testamento. Algo muy extraño porque iba en contra de la larga tradición de la Iglesia, que viene de los apóstoles. Incluso algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento hacen referencia a esos libros que no lo tienen. Los cristianos durante 1500 años contaban con los 46 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, a Lutero le molestaban esos 7 libros en lengua griega que no figuraban en lengua hebrea y los retira. Ante esta situación, los obispos en todo el mundo se reunieron en el famoso Concilio de Trento y fijaron definitivamente los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero los protestantes y las muchas sectas nacidas de ellos comenzaron a usar el canon de los judíos palestinos, que solamente tenía 39. De ahí viene la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica. Si vos querés ver si en tu casa vos tenés una Biblia católica, de traducción católica o de traducción protestante, tenés que fijarte si nos faltan esos 7 libros. Los libros canónicos, los 7 libros del Antiguo Testamento escritos en griego, han sido causa de muchísimas discusiones. La Iglesia Católica dio a estos 7 libros el nombre de deuterocanónico. Deutero significa segundo. Así la Iglesia declara que son los libros reconocidos en una segunda etapa. Bueno, a ver. En Qumran, en el año 1947, los arqueólogos descubrieron en Qumran, Palestina, escritos muy antiguos y encontraron entre ellos, ¿qué libro? Encontraron Judith, Baruch, Eclesiástico, Primera de Macabeo, escrito originalmente en hebreo, el libro de Tobías en arameo. Quiere decir que solamente los libros de sabiduría y Macabeo, que forman los 7, fueron redactados en griego. Así, el argumento de no aceptar los 7 libros por estar escrito en griego no es válido, porque Judith, Baruch, Eclesiástico, Macabeo, Primera y Tobías fueron escritos en hebreo y quedarían 2 que fueron escritos en griego. Se cae la teoría de que para ser inspirado tenía que estar en una lengua propia, ¿sí? Además, la Iglesia Católica nunca aceptó este argumento, ¿cierto? Bueno, consideraciones finales sobre esto. Después de todo, nos damos cuenta que este problema acerca de los libros es una cuestión histórica teológica muy compleja, donde se mete el orgullo humano, ¿sí? Con diversas interpretaciones y apreciaciones. Con todo esto, es indudable que la Iglesia Católica, respecto a este punto, goza de una base histórica y doctrinal, que muy razonablemente la presenta como la más segura. Sin embargo, Lutero, desde que tomó la decisión de no aceptar la tradición de la Iglesia Católica, toda la Iglesia protestante rechazaron los libros deuterocanónicos como libros inspirados y declararon estos 7 libros como apócrifos, no inspirados. En estos últimos años, de parte de muchos protestantes, hay una actitud más moderada. En algunas Biblias, si ustedes se fijan, dice la Sagrada Biblia con los deuteros canónicos, con los 7 libros que ya mencionaba. Los 5 escritos originalmente en hebreo y después pasado al griego, y los 2, Segunda Macabeo y la otra creo que era Baruch,
que estaban escrito en griego ya de una. Bueno, entonces hay Biblia ecuménica, se le llama, ¿sí? En efecto, han ido comprendiendo que ciertas doctrinas bíblicas, como la resurrección de los muertos, el tema de los ángeles, el concepto de retribución, noción de purgatorio, empiezan a aparecer en los 7 libros deuterocanónicos, que es lo que creemos de hace 2000 años, ¿sí? Aparecen ahí. El purgatorio aparece en Macabeo, primera y segunda Macabeo. La oración nuestra purifica las almas que ya se han ido. Eso no lo aceptan la iglesia separada, pero bueno, no lo aceptan porque no la tienen justamente en los libros. No sé si me explico. Por el hecho de haber suprimido estos libros, se dan cuenta de que hay un salto muy grande entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Más o menos una época de 300 años sin libros inspirados. Sin embargo, estos libros, 7 libros griegos, ¿sí?, revelan un eslabón precioso hacia el Nuevo Testamento. La enseñanza de estos escritos muestran una mayor armonía entre la revelación de Jesús, ¿sí?, y el Antiguo Testamento, entre la Nueva Alianza y la Antigua Alianza. Por este motivo se ven ya en algunas Biblias protestantes, al final incluyen estos libros, 7 libros sagrados, aunque con un valor secundario. Quiera Dios que llegue pronto, en el día que los protestantes den un pasito y lo acepten, sí, definitivamente, con la importancia propia de la palabra de Dios, y puedan volver a la unidad que tanto pedimos en cada misa. Bueno, cuestionario, ahí porque ya llevamos 22 minutos, mirá qué bárbaro. Hago un parate, voy saludando y después el cuestionario. Claudia Solís dice: bendiciones, Padre Gastón. Mirá, el Ezequiel Arenales, ¿sí? Gracias, ese el monaguillo ahí de Frank. Adriana Torres, Claudia Solís, Daniela Nardi, mirá Daniela, saludos a María ahí y al Gaby. Jazz Donetti, que era de Caro Cola, Nazotti, sentenense, después se volvió de San Genaro. Así que bueno, también la saludamos. Cristian Juárez, sí, bueno, estamos. Todo esto nos hemos conectado hoy. Hoy no, hubo una sola complicación nomás. Así, pero bueno. Cuestionario, pregunta número 1. ¿De cuántos libros está formada? Mirá la Meli Bertona, qué grande la Meli. Saludos. ¿Está viviendo en Emilia? Primera pregunta. ¿De cuántos libros está formada la Biblia católica y cuántos la evangélica? Pregunta número 2. ¿Cómo se originó esta diferencia? Volver a reproducir el videito y ahí te vas a dar cuenta. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos y cuáles son los libros canónicos? Pregunta número 4. ¿Por qué se llaman canónicos y deuterocanónicos? Pregunta número 5. ¿Qué aporte hacen estos libros a la revelación? Pregunta número 6. ¿Qué pasó con la reforma de Lutero en lo referente al número de la Biblia? Pregunta número 7. ¿Qué se confirmó en los hallazgos de Qumran en 1947? Pregunta número 8. ¿Incluyen últimamente algunas Biblias protestantes los libros deuterocanónicos? Pregunta número 9. Con esta terminamos. ¿Qué sería deseable a futuro? ¿Qué sería deseable a futuro? ¿Pensás vos que lo van a incluir
en la Biblia evangélica, estos 7 libros que nosotros lo tenemos hace 2000 años, de dejar tu comentario y después yo lo chequeo. Bueno, hoy sí pudimos dar, al principio medio se cortó, tuve que eliminar el otro video, pero este anduvo bien, porque confirmé porque acepté a una persona, por eso se me descompaginó todo. Bueno, espero que anden bien, que la Virgen Santísima los proteja siempre, siempre, siempre. Y bueno, a seguir creciendo en esta fe que le tenemos a la iglesia. Las puertas del infierno no la podrán, no podrán destruirlas. Qué lindo esa es la promesa que hace Jesús. Por eso tenemos que estar contentos, felices, saber que estamos en la barca de Pedro, en la barca de los apóstoles, en la barca de la Santa Tradición, de la Sagrada Escritura completita, de los sacramentos, de la fe, que tenemos todos los medios para salvarnos. Si no lo aprovechamos, porque nos falta querer un poco más lo que somos católicos. Te mando un fuerte abrazo, saludo ahí a Belén, soy Simonera también, que la veo que está conectada, y bueno, a todos los demás. Que la Virgen Santísima nos cubra con su manto, nos bendiga en esta santa noche y proteja nuestros sueños. A Rita, Laura Miño, como siempre, la encargada de llevar este video al canal en YouTube que se llama Divino Cordero. Si no estás suscrito, suscríbete y ahí te van a llegar las notificaciones de no solamente míos, sino de otros que hacen videos acá en la diócesis, santorales, retiros espirituales, temas diferentes, y esta con Biblia Hermano también aparece. La idea sería hacerlo crecer un poquitito más. A Yelén, Erika Molina, bueno, te mando un abrazo, Aye. Bueno, y rezamos a la Santísima Virgen que está acá, a su imagencita, y al Señor, para que nos protejan y nos concedan una linda noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pedimos que nos bendiga, nos guarde de todo mal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que anden muy bien, ya llegamos al minuto 32, así que recontra bien estos 28 minutos de video. La verdad, no quejarse, le metimos pata como loco. El próximo vamos a ver, el próximo martes, si Dios quiere, la Virgen intercede, el tema 20, ¿cómo estudiar la Biblia? Bueno, porque nos invitan muchas veces, mirá, Chino Vega, saludos Chino, nos invitan muchas veces a hacer cursos de Biblia, los hermanos evangélicos, entérese de los verdaderos secretos de la Biblia, y bueno, nosotros lo tenemos esto, ¿sí? Y vamos a dar los tipos de Biblia que hay para que vos veas las distintas traducciones que utilizamos acá en América Latina. Te mando un fuerte abrazo y que la Virgen Santísima te proteja y te guarde.